Bienvenidos a un nuevo webinar de la Universidad Massa y les agradecemos a todos por acompañarnos en este nuevo encuentro. La conferencia de hoy estará a cargo del licenciado Patricio Civit, director de Grow Institute, diplomado en gestión del lenguaje y gestión de las emociones, coach ontológico, diplomado en marketing, comunicación y estrategias políticas, social media manager y con más de 38 años de experiencia en informática en empresas propias, nos propondrá incorporar las tecnologías como herramientas para ser más efectivos en nuestras tareas. Por último, les recordamos que podrán tanto hacer como responder preguntas en el chat y les solicitamos que con el fin de una óptima transmisión mantengan apagados tanto las cámaras como sus micrófonos. Ahora sí, le damos la bienvenida a Patricio Civil. Hola, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, un gusto estar acá con ustedes, un placer y el agradecimiento a la Universidad Massa, a Germán Casado, a Delfina que hace todo el soporte y la comunicación. Y bueno, creo que estamos viviendo momentos, digamos, que no pensábamos vivir, eso ya lo sabemos todos, que nos ha en muchos casos obligado a adoptar la tecnología como una herramienta más de trabajo. Probablemente muchos de los que están hoy en este webinar no tenían previsto hacerlo con esta velocidad, es decir, incorporar todas esas herramientas con la velocidad que han debido hacerlo. Y un poquito la idea de la charla es irnos quitando esas creencias que nos limitan, que nos hacen ver como que no podemos manejar lo de la tecnología, que la tecnología no es para nosotros, lo vemos como algo etéreo, algo difícil de controlar, en fin. Vamos a tratar de juntos ir desmenuzando esto como para que al final hayamos cambiado esa visión que tenemos de la tecnología. Si les parece, vamos a empezar. Bueno, tecnología, desafío o aliada. Muchas veces nosotros vemos que la tecnología es algo como que nos es esquivo, que nos desafía. Y como les decía al principio, este tema de que yo no sirvo para esto, no me sale o no me va a salir, en fin, distintos tipos de autocondicionamientos que nos imponemos y que en general no nos dejan avanzar cuando en realidad estas son herramientas que cualquiera de nosotros puede utilizar. Vamos eh, a transitar esta charla en 6 pasos. Uno, vamos a definir un poquito cómo está el contexto en el que nos estamos moviendo. Luego, cómo se han ido adaptando los líderes para después tratar de entender o darnos cuenta cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. Luego vamos a dar algunas herramientas que yo considero que son como básicas o elementales para poder hacer un uso en lo que serían equipos deslocalizados o equipos que trabajan en forma remota. Luego, algunos lineamientos para diseñar un plan de acción para finalmente ir al cierre de la charla. Vamos a empezar por el contexto. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, todos sabemos lo que ha ocurrido con la pandemia, pero hay gente, hay personas, hay visionarios que tenían digamos, un concepto de lo que iban a ser las tecnologías de la información en un futuro. Esto que esta frase de Bill Gates, este señor a quien estamos viendo ahora en pantalla, decía, aquellos que habrá dos tipos de negocio en el siglo XXI, aquellos que estén en Internet y aquellos que ya no existan. Esto lo dijo hace más de 20 años. Es decir, no lo dijo con relación a esta situación que nos ha pasado, que nos ha obligado a trabajar valiéndonos de la tecnología. Lo dijo hace mucho tiempo y realmente está ocurriendo de esa manera. Brevemente, no quiero abrumarlos con datos, pero hacen falta algunos. Fíjense, hay un gráfico que muestra cómo ha ido evolucionando la web desde la era de la PC, digamos de las primeras PC personales en 1980, pasamos a la web que se llama 1.0, en donde conectábamos información, eran
páginas web totalmente estáticas. Uno entraba y lo único que podía hacer era ver algún tipo de información. Luego pasamos a la web 2.0, donde ya empezamos a conectar personas, empiezan a aparecer las redes sociales. Estamos ya terminando de transitar la web 3.0, en donde conectamos conocimiento permanentemente, estamos compartiendo información, saberes y demás a través de la web. Y ya empezamos a transitar la web 4.0, en donde empezamos a conectar inteligencia. Es decir, muchos de las plataformas que nosotros vamos a ver están basadas en inteligencia artificial. Muchas de las, digamos, estrategias de venta utilizan hoy inteligencia artificial o lo que se llama el Big Data. Y bueno, nosotros tenemos hoy una oportunidad excelente para poder aprovechar todo esto para convertirlo en una oportunidad. Es decir, este impulso impensado que le ha dado a la utilización de la tecnología la necesidad de estar conectados, mantener la conexión a pesar del aislamiento, ese impulso nosotros podemos aprovecharlo para ponerlo en función y a generar más y mejores negocios o mejores prestaciones en nuestras actividades, ya sean comerciales o profesionales. Si ven este gráfico, es el gráfico de cómo han evolucionado las redes móviles. Fíjense que en 1981, cuando se lanza el primer celular, esos zapatófonos, no sé si los recuerdan, con muy poca información, digamos, dentro, era más que nada datos, digamos, de tipo analógico. Fíjense que la velocidad de transferencia de datos, 2,4 kilobits por segundo. Pasamos al 2G, 64 kilobits por segundo. Hubo un salto de 27 veces la velocidad de transferencia de información. Pasamos al 3G, 31 veces más, 2000 kilobits por segundo. Pasamos al 4G, 50 veces más, a 100.000 kilobits por segundo. Y ya estamos empezando, bueno, en Europa ya está, el 5G, que es otra vez 50 veces sobre la velocidad anterior. Estamos a 5 millones de kilobits por segundo. Esto ya está empezando a verse. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Que vamos a empezar a vivir este fenómeno del Internet de las cosas, en donde todo va a estar conectado a la red. Desde el sistema de vigilancia de cámaras en el local donde uno trabaja o en la empresa o en la misma casa, la central de alarma, los dispositivos o electrodomésticos, todo va a estar conectado para hacer un mayor, una mejor utilización de la energía. Por ejemplo, que se enciende el termotanque cuando se detecta que yo estoy volviendo a mi casa y no tener agua caliente todo el día cuando no hay nadie, que se prenda la cafetera eléctrica cuando detecta que me estoy despertando, etc. Todas estas cosas, estos dispositivos van a estar interconectados, ya lo están en muchos lugares donde ya está el 5G, obviamente. Vean esto. En China, la compañía BingoBox ya tiene más de 150 locales automáticos y proyecta miles para el futuro cercano. Cada una de estas tiendas sin empleados cuenta con una amplia variedad de productos, a pesar de tener solo 10 metros cuadrados. Al igual que en el caso anterior, tanto el ingreso a la tienda como los pagos se hacen a través del smartphone. Por si fuera poco, para consultas e inconvenientes, BingoBox tiene a disposición de sus clientes un asistente a distancia. Y si alguien cae en la tentación de querer llevarse algo sin pagar, las cámaras lo estarán vigilando. Sin embargo, lo más sorprendente de las microtiendas BingoBox es que solo requieren de 4 personas para administrar 40 establecimientos, algo que reduce los costos y abarata el precio de los artículos de manera importante. Y todo gracias a la automatización. Sin duda, son las empresas chinas las que están expandiendo este nuevo modelo automático de comercio minorista. A mediados de este año, el gigante Alibaba lanzó con éxito el Tao Café en la ciudad de Hangzhou. Se trata de una cafetería de unos 200 metros cuadrados sin empleados que atiende en cajas registradoras y a la que se ingresa escaneando un código QR del smartphone.
Este local se vale de la tecnología de reconocimiento facial para identificar al comprador y avisarle cuando su pedido esté listo. Así que este puede realizar su orden y pagar con su teléfono, ya que todos los alimentos y bebidas están registrados digitalmente. No obstante, la reina del comercio online, Amazon, fue la pionera de las tiendas automáticas gracias a Amazon Go, un local físico ubicado en Seattle. Como ya vimos en una nota anterior, aquí los clientes pueden llevarse los productos sin colas ni la necesidad de pasar por alguna caja. El comprador solo debe identificarse al ingresar por medio de una app y luego simplemente tomar lo que desee e irse, ya que cada artículo se añadirá automáticamente al carrito virtual gracias a los sensores de la tienda. Y aunque el primer Amazon Go solo está disponible para empleados de la compañía, se espera la apertura de locales más amplios y abiertos al público en general en los próximos años. Como ves, la tecnología no solo marca la pauta con las compras online, sino que también está comenzando a cambiar para siempre las compras físicas. Bueno, sería bueno tener alguna intervención de ustedes. No sé si en el chat pueden dejar algún comentario que les ha parecido esto. Parece muy lejano, pero no. Esa tienda que comentaba el video, esa de Amazon Go, ya está abierta a todo público y son las primeras pruebas. También hay pruebas muy importantes que se están haciendo en Walmart, en algunos de los Walmart más importantes del primer mundo, obviamente, y eso nos lleva a hacer una serie de preguntas. ¿Cómo va a ser el trabajo del futuro? Y si nosotros estamos realmente preparados para adaptarnos a esos trabajos que van a surgir, porque hay algunos trabajos que van a desaparecer y otros que empiezan a surgir. Veamos algunos datos de lo que pasó con la pandemia con respecto a la educación. Esto en base a una encuesta de UNICEF, llevada a cabo entre el 8 y el 15 de abril en Argentina. 82% de los niños de Cuyo recibe tareas todos los días. Esto por vías diversas. En general ha sido vía WhatsApp. 69% de los encuestados recibe devoluciones de sus tareas, es decir, recibe una respuesta de sus maestros o profesores cada día, y esa cifra aumenta en el caso de las instituciones privadas al 80%. El 75% de los docentes dicen tener contacto con sus docentes. En general lo hacen vía WhatsApp. Esto es un dato importante, significa que en muchos colegios no incorporaron, por distintas cuestiones, algunas de las plataformas que son específicas para el dictado de clases. Y vean acá que este es un dato relativamente preocupante. Solo 14% de los adolescentes encuestados hizo uso de videoconferencias. Es decir que la situación de pandemia agarra a los docentes en general sin haber podido hacer una transformación o una adaptación digital y les complicó la vida. Por eso es que tenemos estas cifras. Cuando hay una serie de herramientas, en algunos casos y en la mayoría, les diría yo, que son gratuitas, que se pueden incorporar sin mayores problemas para estar en contacto permanente con los alumnos y poder hacerles un seguimiento. Ya las vamos a ver un poquito más adelante. Desde el punto de vista de las empresas, algunas cifras que me parecen importantes tener en cuenta. Fíjense este dato, 64% de los encuestados a nivel global está preocupado por la privacidad de sus datos. Este gráfico llama a la confusión. Lo que está midiendo es un 72%, que es la diferencia que hay entre lo que las empresas perciben y lo que los clientes dicen respecto de la, llamémosle, experiencia del usuario. Las empresas creen que en un 80% brindan una buena experiencia del usuario en el área digital y los clientes dicen que solo el 8% de esos clientes dicen que esa experiencia es buena. Es decir, que hay una diferencia del 72%. Es decir, no hubo una buena adaptación a las cuestiones, digamos, tecnológicas. Paradójicamente, el 74% de los compradores
dicen que pagarían más por una mejor experiencia B2B o business to business. Entonces, digamos, hay empresas que están pretendiendo, consumidores que están pretendiendo tener una mejor experiencia, que quieren hacer mayor uso de la tecnología para adquirir bienes y servicios, y sin embargo hay algunos que no están en condiciones de prever o proveer esa calidad de experiencia. 70% de la falla en la transformación digital a menudo se debe a la resistencia de los empleados. Este no es un dato menor, es porque justamente se toman decisiones sin tener en cuenta el equipo de trabajo, que me parece que es el alma de cualquier organización. Bien, ¿qué fueron haciendo los líderes frente a esta situación? Las organizaciones en general se han ido adaptando en lo que podríamos llamar 4 dominios. En el equipo de trabajo, en la infraestructura, en la adaptación de los procesos y en la adopción de medidas de seguridad. Vieron cuando les dije recién que había un porcentaje muy alto, más del 60, casi 70% de las personas encuestadas o de los empresarios encuestados tenían dudas o, digamos, algún tipo de preocupación respecto a la seguridad de la información. Obviamente, al tener que hacer un trabajo home office, es decir, los elementos de protección que tenía, por ejemplo, una empresa en su lugar físico, esos prácticamente se disipan y pasamos a depender de la seguridad que tenga cada miembro del equipo en su equipo informático, en su proveedor de Internet y en su antivirus, en su firewall, en sus elementos de protección de datos. Y eso agrega cierto grado de incertidumbre respecto de cómo se están manejando esos datos, que en algunos casos son datos críticos o sensibles. Lo más importante a mi criterio es la adaptación, obviamente, del equipo. No puede haber transformación digital en una empresa, en una organización, si no hay una transformación cultural. Y eso es un poquito lo que queremos tratar en esta charla. Entonces, lo que corresponde hacer es garantizar que los empleados puedan trabajar de una manera eficiente y saludable, ser transparentes con ellos sobre qué acciones tenemos que tomar en nuestra organización y digamos, hacerlos partícipes de muchas de esas decisiones. Por ejemplo, en la adopción de determinadas herramientas, no podemos tomar una decisión de decir vamos a trabajar con tal herramienta si no hemos consultado si los empleados se sienten cómodas con ella o no, o si los miembros de nuestro equipo, no necesariamente empleados. Y por último, dotar a la organización de agilidad. Es decir, la agilidad organizacional nos permite acomodarnos rápidamente a modificar algunos procesos que requieran ser, llamémosle así, tocados para una mayor eficacia o eficiencia. El tema de la adaptación de la infraestructura al trabajar con equipos deslocalizados, bueno, obviamente hay que apoyar a los miembros del equipo para que todos tengan, digamos, un equipamiento informático que pueda responder o pueda satisfacer los requerimientos de las herramientas que estamos utilizando. Por eso es importante fortalecer esa infraestructura, pero también implementar tableros digitales para poder concentrar en un solo lugar la administración de esa cantidad de información que se va a generar. Preparar también programas de contingencia, porque muchas veces ocurre que se producen fallos en momentos críticos y hay que tener algún plan B o C para poder resolver esa situación o poder salvarla, por ejemplo, ante una necesidad de una entrega, de un examen o, bueno, de algún proceso que requiera estar realmente en línea. Y en último caso, prever estructuras tecnológicas redundantes y escalables, es decir, que lo que adquirimos como equipamiento no sea digamos, una cosa que no permita crecer en el futuro, que no permita proteger la inversión que hemos hecho y que en la medida de lo posible tengamos soluciones redundantes. ¿A qué se le llama redundante? Bueno, por ejemplo, si yo tengo un proceso crítico, puedo llegar a tener 2 proveedores de Internet.
En ese caso voy a necesitar un router que tenga previsto la doble entrada de Internet y que balancee en función del que me está prestando el mejor servicio. En el caso de que uno de los proveedores se caiga, el router inmediatamente hace lo que tiene que hacer y sin que nosotros nos enteremos, a lo sumo con una pérdida en la velocidad de transferencia, podemos seguir, digamos, trabajando en line sin tener mayores inconvenientes. Eso es a lo que habla cuando nos referimos a la redundancia. Les cuento una anécdota personal. Hace algunos días tuve que dar un examen y bueno, el proveedor de internet tenía un problema con la IP. No viene al caso la parte técnica, digamos. La cuestión es que yo no podía descargar el formulario para poder rendir. Tuve que activar los datos móviles de mi celular, desactivar el Wi-Fi, desactivar el proveedor, y todo el examen se hizo a través de los datos desde mi computadora, de esta misma que les estoy pasando esta presentación, pero con los datos del celular. Es decir, si yo no hubiese tenido previsto un plan B, ese examen no lo podría haber dado. Para que entiendan un poquito que es importante tener esa redundancia. La adaptación de los procesos. Básicamente lo que nosotros tenemos que garantizar es la continuidad de la organización, de la empresa, del negocio. Por lo cual tenemos que definir políticas de trabajo y roles para que todos sepan qué hacer y cuándo. Tener algunos protocolos de interacción, por ejemplo, desde algo muy sencillo, cómo le vamos a poner de nombre a los archivos que vamos a compartir entre nosotros, cómo vamos a asignarle número de versión, cómo vamos a hacer algunas convenciones en el manejo, por ejemplo, de los formatos de archivo, en los formatos de los documentos, en fin, todos esos son protocolos de interacción. Pero también tenemos que fomentar la experimentación. Es decir, nosotros podemos estar utilizando una herramienta que puede ser, supongamos, MeisterTax para administrar proyectos y puede haber otra que sea mejor o más potente. Y bueno, podemos digamos, hacer la prueba y el error, es decir, chequear si esa herramienta realmente la podemos implementar. Y eso hay que fomentarlo porque eso hace que estemos en un constante proceso de adaptación e innovación. Y por último, la evaluación constante de las medidas que hemos ido tomando para saber si esas medidas acompañan, potencian esta adaptación o la están frenando. Siempre hay que estar evaluando todos estos procesos y los cambios en los procesos para saber si realmente están llegando al objetivo que queremos lograr. La adaptación de la seguridad no es un tema menor. Vieron que era una de las mayores preocupaciones. Cuando hablamos de seguridad estamos hablando de esto. Ustedes dicen contraseñas, parece algo trivial, pero muchas veces nosotros dejamos un equipo expuesto a grandes riesgos, por ejemplo, si nos lo roban o lo perdemos o lo que pueda pasar, porque tenemos contraseñas que se llaman contraseñas sociales. El nombre de mi hijo y la fecha de nacimiento. Esa contraseña va a ser rápidamente hackeada. No tenemos en cuenta los antivirus. Y en muchos casos, y lo he visto en muchas empresas, antivirus pirateados. Es decir, el producto que tiene que protegernos de las intrusiones, de los ataques, de las contaminaciones en archivos y digamos, programas, resulta que no invertimos ni siquiera en eso. Eso nos pone en un gravísimo riesgo. Parte muchas veces de ese antivirus es el firewall, que es lo que se llama el cortafuegos, que es como que pone una barrera frente a los ataques externos, que pueden ser desde un hacker o pueden ser desde algún sitio que intenta tomar datos de nuestra PC, de nuestro notebook. Datos que pueden ser, por ejemplo, los datos de transacciones bancarias, por ejemplo, datos del home banking. Lo otro es utilizar en algunos casos las VPN, que sería el acrónimo de red privada virtual. Cuando nosotros tenemos que utilizar datos muy digamos, importantes, es interesante hacerlo a través de VPN, es decir, es una red que arma una red específica entre dos puntos, entre la máquina, supongamos, de
el líder de un equipo y parte de su equipo para que esos archivos no estén sin cifrado, que se llama sin protección, circulando a través de la web. El backup de archivos, muchas veces no hacemos backup de archivos, les diría que muchísimas veces, y no se hace un backup ordenado, los archivos están muy desordenados, entonces cuando hay que backupear no se sabe por dónde empezar, no se pueden hacer backups que se llaman acumulativos, porque como los archivos están desordenados, es imposible ver las distintas versiones que tiene el mismo archivo, en fin. Ese también es un tema que hay que abordar. El ISP es el nombre en inglés del proveedor del servicio de Internet. Este proveedor que yo les dije, producto de este examen en el que tuve inconvenientes, ese IP tuvo que resolver una serie de problemas técnicos que tenía él con su IP, por lo cual no podía acceder al sitio web del examen. Y por último, el Internet móvil. ¿En qué quedaste con Sherra, papi? Perdón, ¿Porque no volvió? hay un micrófono. Ahí está. Y por último, cuando utilizamos Internet móvil, bueno, seamos conscientes de si nos estamos colgando de un proveedor que no es confiable, tener un buen antivirus con un buen firewall instalado en nuestro dispositivo móvil. Otro elemento de adaptación es cómo nos mostramos o cómo nos presentamos frente a los clientes. Esto que acabamos de ver es hacia adentro de nuestras organizaciones. Ahora vamos hacia afuera. Estamos viviendo en la era del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que son nuestros clientes quienes quieren tener el control en todo momento. Y eso implica que tenemos que generar una relación con esos clientes. La relación se genera en base a las 3 C que se llaman. La confianza, la conexión y la conveniencia. Vamos a analizar uno por uno. La confianza, hacemos referencia a que nosotros tenemos que mostrarle al cliente y demostrarle al cliente que estamos permanentemente preocupados y ocupados en satisfacer las necesidades que él tiene, cumpliendo con los stocks, con los inventarios, con un carrito, en este caso, por ejemplo, un e-commerce que sea realmente bueno, que no sea tedioso de trabajar, con una logística que sea prolija, es decir, que si decimos tal día te lo entregamos, tal día lo entregamos, y si hubo algún inconveniente en el medio, te tiene que llegar un mensaje haciéndonos previsibles de que hubo un inconveniente y que por eso se va a demorar un día o 2 días más, siendo muy cuidadosos con el tema del dinero, es decir, si se produce una compra, ese dinero, ese pago, esa pasarela de pago que nosotros utilicemos sea lo suficientemente segura que al cliente le dejen, digamos, la tranquilidad de que no está exponiendo los datos de su tarjeta de crédito. Y por último, tener una coherencia entre lo que publicamos en las distintas redes sociales y nuestro comportamiento a la hora de concretar operaciones. Eso es lo que sería la generación de confianza. Luego está la conexión. Hay también una tendencia a automatizar mucho más allá de lo que corresponde. Entonces el cliente empieza a detectar que hay una despersonalización en el trato y eso también lo tenemos que controlar. Es decir, hay que balancear la automatización con el contacto uno a uno. Y eso no lo podemos hacer si no tenemos una buena plataforma de trabajo con él para ir generando esta interacción, ir viendo si le llegó bien, qué es lo que le falta, ir haciendo encuestas de satisfacción para saber realmente qué es lo que está pasando y que no haya este gap, esta diferencia de que la empresa cree que genera una excelente, digamos, experiencia de usuario, 80% de las empresas creen eso, y el cliente, solo el 8% coincide con esa percepción de la empresa. Así que hay un 72% de diferencia, es altísimo. Eso habla de que no hay una conexión uno a uno con el cliente. Y por último, la conveniencia. Es decir, el cliente frente a esta nueva situación se ha hecho más cómodo y lo va a seguir haciendo. Esto es una realidad que va a quedar. Por eso este dibujo, que me parece como muy ocurrente,
decir, hay que llegar hasta donde está el cliente, no importa dónde está el cliente. Bueno, esto es un poco el esquema. Podemos evaluar un poquito qué pasó en cada sector con todo este tema de la pandemia. Pero, por ejemplo, a grandes rasgos, el gobierno. ¿Qué pasó a nivel gobierno? Diseñaron apps para estar más en contacto con los ciudadanos. Por ejemplo, en Mendoza tenemos la app 148. Sesiones online. La legislatura trabajó con sesiones online. Hay todo un sistema de documentación electrónica con firmas digitales, es decir, que hubo todo un proceso de gobierno digital que estuvo funcionando. En las organizaciones, por ejemplo, la Dirección de Personas Jurídicas habilitó las reuniones y asambleas online y ahora ya está encaminándose a autorizar el uso de firma digital para todo ese tipo de documentación. A nivel de educación, bueno, vimos que estuvo difícil el proceso de adaptación, pero han habido clases online, muchísimo contacto vía WhatsApp, alguno que otro vía mail, y por ahí no se han utilizado tanto las plataformas como Classroom, Moodle, Teams, los ebooks, sí los videos. En el sector financiero, bueno, obviamente aparecieron las apps, mejoraron prácticamente todos los bancos sus sistemas de home banking y empezaron a proliferar las billeteras electrónicas. No solo las de Rapipago o Mercado Pago, todas esas, no, sino que empezaron a salir otras billeteras electrónicas justamente para ir resolviendo los problemas devenidos de la imposibilidad de asistir a los centros de pago. En el caso de las MIPYMES, es decir, las micropymes y las pymes, también generaron apps. Hay algunas, por ejemplo, muy interesantes, como son unas apps para atención en los lugares de comidas, donde levantan la comanda a través de una app. Uno mete el código, tu mesa tiene el código tal, uno mete ahí, aparece el listado de los platos o de las bebidas, uno puede hacer el pedido por ahí y directamente ya queda cargado en el sistema del lugar. En bares que tienen por ahí 6, 7 mesas, o sea, lugares relativamente chicos, ya tienen una app para esto, para evitar un poco el contacto o tanto contacto entre el mozo y los comensales. Obviamente aparecieron o proliferaron más aún los sitios de e-commerce, se hicieron más presentes las pasarelas de pago, Todo Pago, Mercado Pago, etc. Y tuvieron que implementar mejores sistemas de delivery o de logística de entrega. Pero en tanto y en cuanto las dejaron trabajar por la cuestión, digamos, de salud, inmediatamente se fueron adaptando. Bien, hemos llegado hasta acá, entonces, en base a lo que hemos visto hasta ahora, algunas preguntas. ¿Qué es lo que ustedes consideran que hay que proteger? ¿El trabajo o al trabajador? ¿Qué tanto sabemos de nuestros clientes? ¿Qué tanto sabemos de nuestro equipo? ¿Cuán ágil es nuestra organización? ¿Y de qué estamos hablando? ¿De adaptación o de transformación digital? Porque no es lo mismo adaptar que diseñar en base a realmente una cultura digital. Son preguntas que si quieren las pueden ir respondiendo en el chat. Perfecto, Patricio, le vamos a dar un momento a la gente para que nos responda a las preguntas y voy a aprovechar para solicitarte si podemos revisar la conexión, el compartir la pantalla, si lo podemos volver a realizar, porque hay gente que me dice que tiene problemas para visualizar la pantalla completa debido a un inconveniente técnico que surgió más al principio de la charla. Mientras la gente nos va poniendo en el chat las respuestas a las preguntas que recién nos hacías. Mientras te voy comentando que acá Nicolás nos dice que el trabajador debe ser protegido para que trabaje bien con las herramientas. Perfecto.
Ahí se ve bien la pantalla. Perfecto. Voy a ir pasando. Sí, discúlpame, es que más adelante tuvimos un inconveniente. Cualquier duda no tengas problema en interrumpir, no pasa nada. Bueno. También te digo algunos comentarios que surgieron más adelante cuando también hacías una pequeña intervención con los participantes, que nos decían que la adaptación es fundamental, que el video que mostraste es sin duda impresionante, que vienen los debates sobre el uso de la información y el control de la población, tiempos nuevos. Hay debates que en realidad nos los estamos debiendo. Cuando yo dejo activado el GPS, la geoposición de mi celular, y habilito a Google a que me haga un rastreo, yo por ejemplo no tengo problemas, me rastrea y una vez por mes me hace llegar una encuesta, me dice, estuviste en tal lado, ¿qué te pareció este lugar? Y yo lo tengo que calificar. Venden bebidas, venden café, venden buenas variedades de té. En fin, hay una interacción. Nosotros tenemos que tener la capacidad, primero que nada, de tener la información de que esa aplicación o esa plataforma puede hacernos el rastreo y nosotros tener la capacidad de poder decirle no, no me rastrees o sí, y que realmente se cumpla. Esta es la discusión que hay y en ese sentido en Argentina estamos como muy lentos con digamos, con la normativa, con la legislación. ¿Alguna otra respuesta? Sí, perfecto. Marta nos dice que poco sabe de sus clientes, es profesional de salud, hace consultorio online, pero no hago encuestas y no sé nada de ello. Bueno, ese es justamente el tema. Se puede hacer una transformación digital cuando uno empieza a ver qué es lo que realmente está necesitando ese cliente. Llamémosle cliente, puede ser de bienes o de servicios. En este caso, bueno, son servicios médicos, pero sí, me parece que es importante tener claro qué es lo que pasa por por esos clientes. Yo veo, por ejemplo, los docentes, mi señora es docente y veo cómo ha tenido que adaptarse rápidamente y veo también cómo ha tenido que flexibilizar, inclusive en sus horarios. Empieza mandando tareas a las 9 de la mañana y hay días que son las 11:30 de la noche y sigue recibiendo y sigue interactuando. Es decir, que esto requiere también hasta que empecemos a gestionar de otra manera el tiempo, ¿no? Perfecto. Patricio, por ahora no tenemos ninguna otra respuesta a las preguntas que nos hacías. Bueno, en base a algunas de estas preguntas podemos caer en la cuenta de algo, por ejemplo, lo que nos decía esta doctora. Creo que es momento de tomar decisiones. ¿Cómo imaginan que sería la nueva normalidad? Porque nos enfrentamos a una nueva normalidad. Ya las cosas no van a ser como eran antes. Eso está claro. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿volverían a comprar como lo hacían antes? ¿Volveríamos a hacer cola para pagar algo? Por ejemplo, hacer cola para pagar un impuesto. Levantarse temprano y con frío para ir a cruzar. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, ahora que como las clases han debido ser online, cuántas personas hay que no viven en el lugar, digamos, en la zona de influencia de donde se dictan las clases de manera presencial? Bueno, es todo un desafío. ¿Contrataríamos empresas que no tengan una verdadera cultura digital? Es decir, que no hagan ese chequeo que yo les decía de cuidar el dinero del cliente, de cuidar la logística, el delivery y demás. ¿Las volveríamos a contratar? Lo veo difícil. Viajar kilómetros, supongamos, yo vivo en Tunuyán, para tener una reunión casi rutinaria. Sí, fíjense cómo se empiezan a modificar. Detrás de esta pregunta, que parece trivial, hay hasta una cuestión económica. Hay que poner un vehículo en movimiento, hay que poner nafta y se van hasta redefiniendo los consumos de combustible, cosa que ha pasado. Ustedes vean cómo ha bajado el consumo de combustible con toda esta situación. Entonces, esto
Va a volver a, o sea, ¿cómo va a seguir? Pensémoslo en cada uno de nuestros casos. ¿Va a seguir igual que como era antes de la pandemia, antes de la cuarentena? Yo creo que no. Yo creo que hemos adquirido algunas formas de hacer las cosas que las vamos a mantener. Por comodidad, porque nos gustó, por lo que sea, pero no van a volver para atrás, digamos. Bueno, vamos a ver algunas herramientas. Yo creo que ya tenemos claro hasta acá que hay que tomar decisiones. Vamos a ver algunas herramientas. No los quiero volver locos con esto. No es la idea de llenarles de información o de darles un curso técnico de cómo usar tal o cual herramienta. La idea es que tengan los nombres y puedan investigar y adoptarlas en sus trabajos. Lo que vamos a ver a grandes rasgos es esto: ofimática colaborativa, videoconferencias, gestión de comunicaciones, es decir, integrar todas las comunicaciones, gestión de proyectos y lo que es seguridad. Bueno, lo primero que hay que tener claro es cómo funciona esto de la colaboración online. Nos basamos en una nube. Cuando nosotros nos referimos a la nube, estamos diciendo que hay un proveedor de almacenamiento que tiene sus servidores, o sea, los equipos donde están almacenados físicamente nuestros archivos, que ellos tienen toda una serie de cuestiones de seguridad, que prestan este servicio. Entonces nosotros tenemos una serie de aplicaciones que pueden estar instaladas en nuestra PC o bien consultadas vía web. Es decir, no instalamos nada, pero podemos trabajar con una hoja de cálculo, con un procesador de textos en línea, o bien lo podemos tener instalado en la PC, que están conectados con esa nube. Entonces yo puedo tener los archivos sincronizados en todos mis dispositivos. Entonces tengo todos los archivos sincronizados y todas las aplicaciones sincronizadas. Entonces puedo tener una PC de sobremesa en la casa, porque me gusta jugar, entonces tengo una tremenda máquina para jugar. Y bueno, cuando voy al trabajo me llevo una notebook. Y mientras estoy viajando, puedo estar consultando los mismos archivos en el celular. Bien, eso es lo que sería el esquema de funcionamiento que llamamos en la nube. Luego viene, por lo general, cuando estamos haciendo un trabajo colaborativo, llamémosle de equipos deslocalizados, lo que se llama una plataforma integradora. Es otro programa, un software que integra todo esto para que lo tengamos en una sola aplicación. Veamos algunos casos que son ya conocidos. Microsoft 365 es la nueva denominación del viejo y querido Office. Todos se acordarán de lo que era el Office. Bueno, hoy se llama Microsoft 365. La nube es el OneDrive. Los programas por excelencia son Word, Excel, y PowerPoint y Outlook. Outlook es el que maneja agenda, todo lo que son tareas. Y después hay algunas aplicaciones que son como adicionales, que pueden ser el Access, que es una base de datos, el Publisher, que es para generar publicaciones, digamos, de tipo tarjetas de presentación, tarjetas de invitación, ese tipo de cuestiones. Project, que es para el manejo de proyectos, administración de proyectos. Y Visio, que es para generar todo lo que son diagramas de flujo de nuestra organización. La plataforma integradora en este caso se llama Microsoft Teams. Microsoft Teams integra la comunicación entre todos estos programas y además nos provee un chat y lo que serían las videoconferencias. A su vez hay un Microsoft Teams para educación, que está más específicamente orientado a la educación. Acá tenemos una visión. Los programas en el caso de Microsoft, estos Word, Excel y demás, pueden estar instalados en la notebook, pueden estar disponibles en la web o puede haber una mezcla de ambos. Vamos a la competencia. Bueno, perdón, acá tienen una vista de lo que sería el Outlook. Ese es el Outlook que utilizo yo, por ejemplo, de cómo se ve. Ahí hay varias cuentas de correo que están funcionando a la vez en ese Outlook. Así es como se ve el Teams.
Es decir, que tienen toda la comunicación integrada. Y como les decía, las reuniones por videoconferencia. En el caso de Google, la suite se llama G Suite, G Suite. Google tiene un concepto diferente, tiene todas las aplicaciones separadas, lo que nosotros las podemos integrar a través de lo que se llama el Google Sites. Entonces tenemos la nube, es el que todos creo que conocemos, que es el Drive, y después tenemos Docs, Sheet, Presentations, que son, bueno, el equivalente a Word, Excel y presentaciones o PowerPoint, el Gmail, el cliente de correo, Meet, que es el de las videoconferencias, que con el que nos estamos comunicando ahora, pero además tiene otros aplicativos, como pueden ser Task, para lo que son tareas, Keep, para anotar ideas que se me prendieron la lamparita, voy y lo dejo anotado para no olvidarme, el calendario, el manejo de fotos en la nube, y YouTube. YouTube es de Google en este momento. Como les decía, la plataforma que las integra es el Google Sites. Como verán, es distinto. Mientras Microsoft trata de vender sus aplicativos, Google nos lo da todo gratis. Y si queremos realmente ya utilizarlo con fines profesionales o comerciales, entonces uno suscribe una cuenta de G Suite que tiene un costo bastante accesible. Por ejemplo, ahora creo que está la cuenta básica en algo de $10 por mes. No es algo tan complicado, con todas las herramientas, incluido el Meet y todo lo demás. Y hasta el 30 de septiembre, hay, bueno, por el tema este de la pandemia, creo que está rebajado a $6 o $7. Pero bueno, es como para tenerlo en cuenta. Bueno, esta es una cuenta de correo típica de Gmail. Fíjense que por ahí no le hemos dado mucha bolilla. A la izquierda tienen para iniciar directamente una reunión del Meet. Si no, tienen integrado ahí, a la derecha arriba, lo ven, el calendario, el Keep, que yo les decía, para hacer esas anotaciones de ideas, el Task, o bien pueden pedirle que quieren integrar alguna otra aplicación. Y en ese caso, fíjense lo que les abre. Les abre para integrar Zoom, Trello, que ya lo vamos a ver, Slack, MailTrack. Herramientas, en este caso, son gratuitas. Ya las vamos a ver ahora un poquito más adelante. Fíjense cómo se ve un sitio armado con Google Sites. ¿Qué quiero decirles con esto? Podemos tener un proyecto, supongamos el lanzamiento del producto X. Bueno, armamos un sitio donde va a estar concentrada toda la información referida al proyecto. Entonces van a estar desde el Drive todos los archivos que corresponden, los videos, vamos a tener un calendario o dos, podemos tener un calendario privado y que se habilite en función de quién se loguea, y un calendario compartido, datos en el mapa, porque esto integra Google Maps también, y obviamente todo lo que son los documentos, ya sea de, digamos, procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones, y los que también se utilizan mucho son los formularios de Google. Obviamente se pueden integrar imágenes, se pueden integrar videos, etc. Se les pueden dar muchísimas páginas, en fin. Pueden diseñar o concentrar en una página por proyecto o para todos los proyectos, con esto sin programar una sola línea de código. Es arrastrar los módulos y lo vamos armando como si fuera, digamos, un mecano. La idea es esta, tener un sitio web en donde está concentrado todo. Sitio web que además es accesible desde cualquier tipo de dispositivo, independientemente del sistema operativo que tenga. En este caso hay una tablet que puede tener Android, como el celular, una Mac, como la que tienen abajo a la izquierda, o una notebook con sistema operativo Microsoft. No importa el sistema operativo, está todo basado en la web, con lo cual es compatible con todo. Vamos al tema de videoconferencias. Bueno, ya han visto cómo funciona Meet. Tenemos Microsoft Teams. Las versiones gratuitas de Microsoft Teams, paradójicamente, la videoconferencia se las está soportando Zoom. Luego tenemos Google Meet, que les cuento, la plataforma original se llamaba Hangouts, luego venía el Meet, bueno, y estaban a las idas y vueltas la gente de Google con este aplicativo, no sabían realmente para dónde lo iban a llevar,
Y finalmente, fíjense que ellos también se tienen que adaptar rápidamente. Con la aparición de Zoom y el crecimiento exponencial que tuvo, Google decide lanzar el Google Meet en forma gratuita, es decir, que hoy es gratuito para creo que 250 personas. Se pueden tener conferencias de hasta 250 personas, pero además es la versión, llamémosle Pro, la versión profesional de los software que ellos tenían de videoconferencia. Es decir, que hoy tienen un software profesional gratuito para competir justamente con otros actores del mercado, como pueden ser Zoom, que lo ven ahí en pantalla, o Jitsi Meet, que es una plataforma abierta que se llama, también es gratuito. Zoom es gratuito hasta 100 personas y 40 minutos. En definitiva, vean que también las grandes compañías tienen que adaptarse a las nuevas realidades que les tocó vivir producto de la pandemia de COVID-19. Acá está, les diría, el grueso de la oferta de lo que serían las plataformas de videoconferencia. Todas se están utilizando y todas están andando bastante bien. En general no fallan las plataformas, lo que fallan son nuestras conexiones, porque, bueno, también hay un aumento en el volumen de datos que estamos transfiriendo de más del 30% sobre el histórico, con lo cual ha puesto en jaque a más de un proveedor de Internet. Bueno, ahí, para los que no lo conocen, así se ve Meet para cuando quieran generar una reunión. Y ahora vamos a hacer una pequeña referencia a los software de mensajería. Todos utilizamos WhatsApp, eso es una realidad, pero también hay una realidad que es WhatsApp Business, que acá tienen que tener en cuenta lo siguiente. Si ustedes quieren promocionar algo de su emprendimiento a través de redes sociales, por ejemplo Facebook, Instagram, Facebook les va a pedir que vinculen esa cuenta, digamos, de empresa, con un WhatsApp Business. No los va a dejar, digamos, utilizar un WhatsApp común. La idea es que se migre a WhatsApp Business. Algunas de las ventajas que tiene respecto al WhatsApp común es que podemos etiquetar contactos y a partir de los contactos que hemos etiquetado podemos generar listas de difusión. Podemos etiquetar mensajes para tener un recordatorio, por ejemplo, cuando hay un pedido de información. Podemos tener generado un catálogo dentro de nuestro WhatsApp, entonces podemos compartir o responder rápidamente con información gráfica y, digamos, en texto respecto de algún producto. Podemos poner respuestas automáticas. Si alguien se contacta con nosotros, gracias por contactarse con nosotros, en breve le responderemos, por ejemplo. Y algunas respuestas que se pueden preprogramar para hacer más rápida la interacción con los clientes o prospectos de clientes. Es una herramienta muy interesante. La única cuestión es que, bueno, no pueden coexistir WhatsApp y WhatsApp Business frente a un mismo número. O están con dos números separados, celular con doble chip, o bien tiene que elegir una de las dos. Pero también tenemos una tercera opción, que es Telegram. Y Telegram tiene algunas características muy interesantes. Primero que nada, es la de canales públicos y privados. En vez de yo estar spameando, es decir, mandándole mensajes que no ha solicitado la gente, con lo cual corro el riesgo de que me denuncien y perder la cuenta, yo puedo abrir un canal público o privado para que la gente se suscriba y una vez que yo publico le llega a la persona, sin necesidad de yo estar buscando a quién mandarle tal o cual información. Eso es muy interesante. El otro tema es el de los chats secretos. ¿Por qué? Porque permiten hacer una autodestrucción de mensajes, es decir, que yo puedo mandar un mensaje y programar que se destruya a los 30 segundos posteriores de que el destinatario lo haya leído. Es decir, a la persona que le llegue el mensaje lo lee, yo programé 30 segundos, a los 30 segundos ese mensaje desaparece. Pero además evita que se puedan hacer capturas de pantalla. Y en el caso de que el destinatario lo quiera hacer, le va a decir que no lo puede hacer, pero le va a mandar al que envió el mensaje, es decir, a la persona que envió el mensaje, llamémosle privado, de que la otra persona está queriendo capturarle la pantalla para que tome los recaudos del caso.
Entonces, para comunicaciones de datos importantes o muy críticos, muy sensibles, Telegram es una opción a tener en cuenta. Y acá entramos en este que es un software espectacular. Es una plataforma que funciona tipo web, es decir, que no hay que tener prácticamente instalado nada en la computadora, con lo cual es compatible con todos los dispositivos, que es Slack. Es un gestor de comunicaciones. Como verán, permite tener un equipo de trabajo, tener algunas aplicaciones vinculadas, como pueden ser estas que están acá, las más comunes, Drive, Zoom, Calendar, Trello, Outlook Calendar. Se pueden subir obviamente los archivos y armamos canales. Entonces hay un canal por cada tema que queremos tratar. Entonces, este software lo que hace es concentrar, estando vinculado con Gmail, con el Drive e inclusive con los software de videoconferencias, concentra toda la comunicación. Eso que nos pasa que en el chat en donde estamos enviando el texto de un contrato se mezcla porque alguno metió el nunca bien ponderado videíto o el meme y el contrato quedó 50 mensajes arriba y no lo puedo encontrar, eso desaparecería con esta plataforma. Entonces es interesante para tener en cuenta. Esta plataforma tiene versión gratis y obviamente las de pago, y la versión gratis es bastante potente. Así que ténganla en cuenta porque puede ayudarles muchísimo en sus emprendimientos. Otro es Trello. Trello es un gestor de proyectos que funciona con el modelo de Kanban. ¿Qué quiero decir con esto? Funciona con columnas. Hagan de cuenta que cada tarjetita es un post-it. Entonces, en función de cómo va evolucionando cada uno de los temas, va pasando de una columna a la otra hasta que se termina de cumplir digamos, el trayecto al final. Se han cumplido todos los pasos propios de un proyecto. Permite subir archivos, vincular con Gmail, como ya lo vimos, vincular con el Drive, poner alarmas, manejar equipos y ponerle vencimientos a las tareas, además de hacer checklists y una serie de cuestiones más. Nuevamente, hay una versión gratuita, que es muy potente, y luego vienen las versiones de pago. ¿Qué es Bittrex 24? Es más que un CRM. Es más que gestión de proyectos. Es más que una plataforma de comunicación. Es más que un creador de sitios web. Es más que un centro de contacto. Bittrex 24, con la confianza de más de 6 millones de empresas en todo el mundo. Bueno, nuevamente tiene una plataforma gratuita y después distintos digamos, niveles de costo mensual en función de la cantidad de usuarios conectados y la cantidad de funcionalidades que nosotros queramos de este Bittrex 24, que es realmente de las herramientas que les he mostrado la más potente de todas. Lo que pasa es que como es muy grande, por ahí para algunos emprendimientos más chicos es como que sobra, ¿no? Fíjense que él tiene un módulo de comunicaciones bastante potente que integra chat y video, calendarios, intranet, ¿no? Obviamente lo que es correos, pero también maneja proyectos con diagramas de Gantt, no solo con el sistema Kanban como vimos entre ellos, sino que también diagramas de Gantt, con lo cual no necesitarían, por ejemplo, el Microsoft Project, seguimiento de tiempos, etc. También un CRM. CRM es Consumer Relationship Manager, es digamos, un administrador de las relaciones con los clientes, permite administrar eso. Y por último, un centro de contactos. Y eso está todo integrado. Realmente es una plataforma muy potente. También se puede generar un sitio donde, bueno, podemos integrar un e-commerce, tener un dominio propio, etc. Realmente es para tener en cuenta. Bueno, ya vamos entrando en el tema de seguridad. Ya les expliqué más o menos
en qué consiste todos esos puntos que hay que tener en cuenta. Pero lo importante siempre también es tener en cuenta qué navegador vamos a utilizar. Ahí les he puesto los 4 más utilizados y que son los más seguros. Hay otros. Fíjense que no está, por ejemplo, en este listado el Microsoft Edge, que es el navegador de Microsoft. Si bien tiene algunas funciones interesantes como la lectura en voz, es decir, un documento, una página nos la puede leer, que para las personas con alguna discapacidad puede ser interesante, no es un navegador seguro. Bueno, acá tenemos Chrome, que como ustedes ya saben, integra todos los servicios de Google. Luego está Firefox, que tiene un muy buen nivel de seguridad y es bastante rápido como navegador. Luego el Opera, que a mí me gusta bastante porque, por ejemplo, permite activar una red privada virtual desde el mismo navegador, con lo cual puedo navegar y buscar contenidos siendo totalmente invisible en la red. Y además integra dentro del propio navegador el WhatsApp Web, un cliente de Instagram y un cliente de Messenger, con lo cual en uno solo tienen todo. Y por último, uno que está empezando a hacer ruido, que se llama Brave, que la función más importante es la navegación privada con Tor, que es una tecnología, no viene al caso de explicárselas ahora, que hace que uno navegue de manera muy segura y que bloquea todo lo que son rastreos y publicidades. Y que si alguien está rastreando qué estoy haciendo yo en la navegación, este navegador lo bloquea. Esto es lo primero que hay que elegir, un buen navegador o dos. Yo en general utilizo Chrome y Opera. Y la seguridad, bueno, volvemos al esquema que les había planteado al principio. Acá hay algunos de los mejores antivirus que hay disponibles hoy. Los antivirus son algo que va cambiando año a año. ¿Por qué? Porque cambia el motor que lo maneja y cambian las definiciones de los virus, es decir, la tabla que le permite detectar una X cantidad de virus, una X cantidad de amenazas. En este momento, si ustedes dicen hoy cuál es, bueno, el de mejor relación precio-prestación hoy es Norton 360. El más caro hoy es ESET. Y después, bueno, AVG y McAfee están en un rango medio. Pero esta situación es absolutamente dinámica, entonces cada vez que hay que renovar el antivirus hay que chequear cuál es el que está funcionando mejor en ese momento. No hay una receta definitiva o una, digamos, una recomendación final para esto, porque como les digo, es algo que va variando. Bueno, hemos visto el contexto, cómo se adaptaron los líderes, de qué nos hemos dado cuenta, es decir, si nos tenemos que adaptar o tenemos que generar una transformación digital y de qué herramientas nos podemos valer para hacer eso. Lo que queda por hacer es definir un plan de acción. Entonces, vamos al plan de acción. Son lineamientos generales. Y acá veo entre los asistentes que alguien se va a dar cuenta de esto. Esto es similar a una que se llama una herramienta de PNL que se llama la rueda de la vida. Nosotros vamos a definir algunos dominios que son los que ya dijimos al principio. ¿Cómo se está desempeñando nuestro equipo de trabajo con relación a la tecnología? ¿Cómo se está comportando nuestra infraestructura? ¿Cómo están de adaptados o diseñados nuestros procesos para funcionar en base a la tecnología? ¿Cómo está la seguridad, no solo de la empresa, sino de cada uno de los actores involucrados, es decir, cada miembro de ese equipo que se lleva esa información a su casa? ¿Cuál es la experiencia de los clientes? ¿Y cuál es la estrategia digital que nosotros tenemos? Como verán, son seis dominios a los cuales tenemos que medir para definir lo que sería el estado actual. A cada dominio le vamos a asignar un puntaje. Entonces, hagan de cuenta que esto es como si fuese una pizza, la dividimos en 6 y vamos a pintar con un color cada uno de esos dominios. ¿Qué es lo que estamos poniendo acá? Estamos poniendo en evidencia en dónde estamos más flojos. Entonces, ese sector en donde estamos más flojos, supongamos que fuese experiencia de los clientes, es donde primero tenemos que empezar a trabajar. Es ahí donde tenemos que empezar a volcar, o donde primero tenemos que volcar nuestros recursos y esfuerzos para mejorar. Porque lo que buscamos en definitiva es que
esta rueda pueda girar, y con estas diferencias que hay entre un dominio y el otro no podría girar. La idea es que todos tengan más o menos la misma medición. Una vez definido esto, empezamos a trabajar en cada dominio. Entonces, lo que hay que hacer es establecer los objetivos. ¿Qué es lo que pretendo lograr en ese dominio? Por ejemplo, ¿qué es lo que pretendo que sientan los clientes? ¿Qué experiencia quiero que se lleven los clientes al contratar conmigo, por ejemplo? ¿Qué experiencia quiero que se lleven los alumnos al tomar una clase conmigo? Bueno, tiene que ser un objetivo SMART, es decir, que sea específico, que sea medible, ¿m? Que sea alcanzable, que sea relevante para la organización y que lo podamos medir en un determinado tiempo, se pueda alcanzar en un determinado tiempo. Y también definir los KPI o los Key Performance Indicators, que son indicadores para saber si realmente hemos logrado ese objetivo que estábamos buscando. Una vez hecho eso, tenemos que ver en relación a ese objetivo qué pasa con las personas dentro de nuestra organización y las personas afuera. Siempre hay que pensar también en las personas afuera y cómo las ayudamos. Para eso tenemos que diseñar un plan de formación. Ustedes recuerden siempre que toda solución informática es una mesa de 3 patas. Está el fierro, que nosotros le llamamos, que son los equipos. Está el software, todas estas herramientas que yo les dije, y está la persona. Si una de las patas falla, la mesa se cae. Si yo tengo una herramienta muy potente, pero el equipo no se la aguanta porque es muy viejo, muy obsoleto, o no tiene las especificaciones técnicas correspondientes, no va a funcionar bien. Si tengo una excelente computadora y tengo una excelente herramienta, pero no le di la formación adecuada a las personas que van a hacer uso de ella, la solución va a fallar. O sea, siempre tienen que estar en equilibrio esas 3 patas. Ver qué pasa con nuestra infraestructura, eso que les estoy diciendo, es decir, estas herramientas que yo elijo van a ser soportadas por la infraestructura. ¿Qué va a pasar con las personas? ¿Cómo les doy la formación? Luego veo si los procesos los tengo que adecuar o tengo que rediseñarlos a los procesos dentro de la organización. Y por último, tengo que medir, en base a esos KPI que yo había definido al principio, para saber si estoy encaminado hacia la obtención del objetivo o si tengo que hacer algún tipo de corrección para inmediatamente corregir y, digamos, volver a encauzar el proyecto. Esto es a grandes rasgos cómo se trabaja. El cuadro anterior, si bien se puede decir que es como una rueda de la vida, se llama cuadro de madurez, digamos, informática o madurez digital de la empresa. En función de qué tan compensado esté, y obviamente de cuánto mida cada uno de los dominios, es el grado de madurez digital que tiene la empresa. Bueno, hemos llegado al final. Creo que me he pasado un poquito. En definitiva, ¿cómo están para empezar esa transformación? Ahora, Delfina, no sé si querés hacer participar a las personas. Sí, Patricio, vamos a hacer que la gente que quiera aprovechar la oportunidad y hacerte alguna consulta, por favor la escriba en el chat. Mientras te voy a leer 2 que sí surgieron en las charlas. La primera es sobre la estadística que presentaste al principio de educación, que hablaba sobre la región Cuyo. Sí. Me dicen si son las 3 provincias o cuál es la zona geográfica de la encuesta de educación. Esa fue hecha por la UNESCO sobre Cuyo. Lo dividieron en NEA, NOA, Cuyo y otras zonas más. Así estaba dividida la encuesta. Perfecto. Y después hay una pregunta que dice, ¿cómo podrían...? Antes que sí. me olvide, Cuyo es la zona con mejor estadística del país. En el NEA y en el NOA baja muchísimo esa cifra, a menos del 60%. Perfecto. Y después la otra pregunta dice, ¿cómo podríamos mejorar nuestra utilización y manejo de herramientas tecnológicas? En principio lo que hay que ver es qué es lo que hay que hacer, o sea, qué es lo que queremos entregar y qué experiencia queremos generar en el otro, en quien recibe. Porque, por ejemplo, ya no les mencioné, pero dentro de las herramientas de Google tienen Classroom, por ejemplo, con la cual pueden administrar clases para dictar
donde está concentrado toda la documentación propia, pueden hacer ahí las tareas, pueden evaluar y pueden incluir ahí también todo lo que son videos y también hacer, digamos, las tareas o las reuniones asociadas con reuniones de Meet. Eso es una plataforma que integra todas esas funcionalidades y que para algunos casos es inclusive gratuita, es decir, para escuelas sin fines de lucro es gratuita y para docentes en general tiene un costo muy, muy bajo. Perfecto, muchas gracias. Acá nos dicen, ¿qué crees desde tu experiencia que serán los cambios que implementarán las empresas con respecto a los puestos de trabajo? Yo creo que ha quedado claro que los puestos de trabajo hoy no son realmente lo más importante de todo. Me parece que lo que ha quedado claro con esta situación es que lo más importante son las personas. Si el equipo de trabajo no logra tener una cultura digital, es muy difícil que podamos salir de estas situaciones. Ustedes vieron lo que pasaba con esas unidades de venta en China. 40 unidades de venta son administradas por 4 personas. Entonces, la función cajero desapareció, queda algo de repositor, pero el repositor asociado sí a la tecnología, porque es todo con escáner. Es decir, que se redefinen los trabajos. El tema es cómo hacemos para que los trabajadores puedan ir rápidamente adoptando esos nuevos trabajos. Me parece que ese es el gran desafío, no tanto el trabajo en sí. Yo creo que el trabajo va a ir cambiando y cada vez más rápido. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿qué recomendás incorporar en el rubro gastronómico, perdón? ¿Qué sería lo ideal para tener trato directo con cada cliente fuera de lo que es WhatsApp, pero para fortalecer la relación humana por medio de la tecnología? Y es una buena pregunta esa. La verdad que me parece que el rubro gastronómico está como medio retrasado en ese sentido. Es un tema como para empezarlo a trabajar. Sobre todo el trato que se pierde, el trato uno a uno. Me parece que ahí sí se puede incorporar algo de tecnología. Ya hay algunas implementaciones, eh, pero bueno, creo que les falta todavía. Pero realmente en Argentina se avanzó rápidamente con esas aplicaciones y están buenas. Hay una acá, si la logro encontrar, si me permiten, porque creo que el otro día anoté una que me llamó mucho la atención. Eh, Se llama, a ver, bueno, no la puedo encontrar ahora, ya si quieren se las paso después. Una aplicación que permite tener todo lo que es la carta online y hacer el pedido online. Se llama Dinner App, Dofu Dinner App. Eh, es un aplicativo muy interesante. Obviamente está en las primeras etapas de desarrollo, pero yo creo que va por ahí la cuestión. Vamos a ir cambiando hacia eso, hacia ese tipo de aplicativos. Muchísimas gracias, Patricio. La siguiente pregunta dice, si consideras que el acceso a Internet podría ser para Argentina un derecho humano. Y puede ser, puede ser. El tema me parece es que el derecho a Internet para acceso a qué. Porque si nosotros definimos como derecho humano el acceso a la cultura o digamos, a lo que son contenidos educativos, me parece que no habría ningún problema. Pero hay otro tipo de contenido que no se puede hacer como un derecho humano porque lamentablemente hay empresas detrás. Si vos me decís que hay que hacer un acceso gratuito a Netflix y no, porque Netflix directamente no te va a permitir aunque tengas una conexión que así te lo permita. Me parece que lo que hay que socializar es el conocimiento. Esto de darle más herramientas a las personas para que se puedan desenvolver en un mundo digital, pero con una utilización concreta y específica, no necesariamente para, como te digo, lo que es entretenimiento o algún otro tipo de contenido.
Perfecto, Patricio, muchísimas gracias. Bueno, no hay más preguntas, pero sí muchísimos comentarios de halagos a tu charla. Te agradecemos desde la universidad por todas las herramientas que nos brindaste. Bueno, gracias a ustedes. Quería preguntarles simplemente cómo quedaron, si se identifican con alguno de estos personajes que están en la pantalla, si han quedado muy mal o motivados como para empezar a cambiar. Bueno, nos dicen que, por ejemplo, acá Nicolás nos dice que se identifica con la imagen del hombre con la capa, que se puede aprender de todo y dominar las redes y contenidos informáticos a su favor. Bueno, genial entonces. Pedro nos dice que con la última, supongo. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes realmente la invitación a dar este webinar y les dejo los datos si quieren hacer algún tipo de consulta, con mucho gusto se las voy a responder. Así que bueno, quedamos en contacto para cualquier consulta, cualquier necesidad que tengan. Perfecto, Patricio, muchísimas gracias. Vamos a dar el cierre a esta charla desde el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación, la Dirección de Deportes y Recreación de la Universidad y, por supuesto, a Grow Institute y a todos sus profesionales. Esperamos que puedan aplicar los nuevos conocimientos brindados a sus vidas cotidianas. Les recordamos que esta charla va a estar disponible en el canal de YouTube de la universidad para que la puedan volver a ver, que puedan sacarse algunas dudas, que tengan los recuerdos ahí y quieran volverla a consultar. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Patricio de nuevo y esperamos a la universidad y muchas gracias a los asistentes.